Mi nombre es David Esteban Aguirre, estudiante del cuarto semestre de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Y para el curso de Ecología, en la primera actividad llamado Generalidades de la Ecología, vamos a tratar de dar respuesta a una serie de preguntas con nuestras propias palabras. Primero, ¿qué es la ecología? Pues la ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los organismos vivos entre sí y su medio ambiente. ¿Qué es un ecosistema? Podemos decir que es como un sistema complejo de relaciones que hay entre las diferentes comunidades de organismos vivos y el medio ambiente o hábitat en el que estos seres viven. Este tipo de relaciones son interdependientes y actúan tanto los factores bióticos como abióticos presentes en el hábitat. Un ejemplo de ecosistema puede ser un ecosistema terrestre. El ecosistema terrestre, son aquellos donde los seres vivos, como los animales y las plantas, viven en el suelo y en el subsuelo. Por ejemplo, la flora, la fauna y los animales se desarrollan en el propio suelo. Este tipo de hábitats son uno de los más diversos y ricos y dependen, por ejemplo, de disponibilidad de agua, radiación solar, la luz solar, los nutrientes, la humedad y la temperatura. ¿Qué es una población ecológica? Pues básicamente es un conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un área más o menos definida y que comparten ciertas características y también ciertos factores ambientales. Un claro ejemplo puede ser una manada de leones que está casi siempre constituida por un macho líder, varias hembras y sus diversas crías. ¿Qué es una comunidad ecológica? Pues simplemente es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan de igual manera en una área más o menos definida y que están influenciados por elementos como la temperatura, la humedad, la luz solar, la disponibilidad de agua. Un ejemplo de una pequeña comunidad lo podemos tener en el jardín de nuestra casa, en donde tenemos poblaciones vegetales como por ejemplo el césped, los árboles florales, algunos árboles frutales y algunos hongos. Y la población animal podría estar compuesta por hormigas, lombrices de tierra, babosas, escarabajos y algunas aves. Entonces, ¿cómo funcionaría esta comunidad? Pues las hormigas pueden alimentarse de restos de animales muertos, las babosas de las hojas de las plantas, los escarabajos del néctar floral y los pájaros a su vez podrían alimentarse de los escarabajos, las lombrices y las babosas. Y tal vez un ave más grande o un depredador más grande como una águila o un halcón podría ser el depredador final de esta pequeña comunidad. ¿Qué son los elementos bióticos y abióticos de un ecosistema? Los factores bióticos son todos aquellos que poseen vida. Usualmente nos referimos a ellos como la flora y la fauna presentes en un ambiente. Por ejemplo, los bosques, los árboles, los insectos, los grandes felinos, las serpientes y las aves. Y los factores abióticos son todos aquellos elementos físicos o químicos que intervienen dentro de un ecosistema, como lo son la luz solar, la temperatura, el clima y la química del agua, el aire y el suelo. ¿Qué es una cadena trófica? Podemos decir que es un sistema o un mecanismo de transferencia de nutrientes y energía a través de las distintas especies de seres que componen una comunidad biológica. Esta cadena está compuesta por tres eslabones que son los productores, los consumidores y los descomponedores. Estos tres elementos tienen relaciones interdependientes. Un ejemplo que podemos dar, por ejemplo, son las plantas como productores. Un consumidor de primer orden puede ser un grillo. A su vez, un sapo que se alimenta del grillo puede ser el consumidor de segundo orden. Un consumidor de tercer orden es una serpiente que se puede alimentar del sapo. Y el consumidor final es un águila que se alimenta de la serpiente. El águila al morir regresa todos los nutrientes y la energía al suelo a través de los descomponedores como hongos y bacterias.
¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Podemos decir que es un sistema o un circuito de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el medio ambiente que los rodea. Vamos a hablar, por ejemplo, del ciclo del carbono, que es el más complejo. La atmósfera está compuesta por un importante volumen de dióxido de carbono. Las plantas y las algas lo captan y lo convierten en azúcares a través de la fotosíntesis. Y los animales acceden a este carbono a través de los tejidos de las plantas. Al morir, tanto los animales como las plantas brindan al suelo el carbono de sus cuerpos, que a través de procesos sedimentarios, sobre todo en el fondo oceánico, donde el carbono se haya disuelto en el agua, se pueden convertir en fósiles y en minerales, y en este estado pueden permanecer millones de años, convirtiéndose en carbón mineral, en petróleo o incluso en diamante, y pueden resurgir nuevamente mediante procesos erosivos, erupciones o incluso a través de la mano humana en la explotación de combustibles fósiles. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad se refiere a la pluralidad o al conjunto de los seres vivos, más precisamente microorganismos, plantas y animales que interactúan entre sí. Comprende pues toda la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas que hay dentro de cada especie.